Dígaselos. Le da risa. Cuando les preguntamos a ella cómo estaba, cómo amaneció, siempre nos dice acostada y en ayunas. Así amanece mi mamá siempre. Gloria a Dios. Nos gozamos esta mañana, hermanos. Desde que comenzamos, Dios ha estado bendiciendo nuestras vidas. Hemos estado sintiendo la presencia de Dios muy bonito. Y hoy, hermanos, nuestro pastor no lo mencionó, pero hoy terminamos el ayuno y Dios nos está dando una victoria, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Déselo bien fuerte, hermanos. Déselo bien fuerte a Dios. Gloria a Dios. Los aplausos no son para el predicador, son para Dios, hermanos. Amén. Amén. Aleluya. Y esto no lo decimos como lo hacían los fariseos, hermanos. Lo decimos porque creemos todavía que la palabra de Dios es fiel, es veraz, hermano, y que son las únicas maneras de que nosotros podemos obtener victorias en el terreno espiritual, a través del ayuno, de la oración y a través de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia esta mañana y vamos a seguir con el libro de Daniel. Vamos a ir al capítulo 10. Si puede ponerse de pie, por favor. Capítulo 10 del libro de Daniel, el profeta Daniel. Vamos a continuar con estos estudios que se han estado dando los miércoles. Si usted no ha venido, han sido estudios muy bonitos, muy interesantes, hermano, y que nos hablan de los últimos tiempos y que nos están advirtiendo, hermanos, de que tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que estar más cerca de Dios más que nunca. Aleluya. Daniel capítulo 10. Vamos a estar leyendo el versículo 12, aunque vamos a estar mirando la mayoría del capítulo, pero vamos a darle lectura nada más al versículo 12, Daniel 12. Si lo tiene, indíquenos con un amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, 10:12, perdón. Capítulo 10, versículo 12. Y díjome Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo soy venido. Una vez más dice, y díjome, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo soy venido. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Pedimos que bendigas tu palabra, Señor, en nuestro corazón, que hables a nuestra vida, que trates con nuestras vidas, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos, Señor, finales, tiempos peligrosos, como dice tu palabra, Señor, pero que también sabemos que tu palabra dice que tú estás con nosotros siempre, todos los días es tu promesa, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, esta mañana cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Bendíceles, Señor. Mis hermanos, Señor, aquellos que tuvieron en poco el no venir hoy a la iglesia, no asistir a este servicio, Señor, te pido en esta mañana, Señor, que tú les incomodes ahí donde ellos están. Que tu Espíritu Santo, Señor, trate con ellos, Señor, y que les haga entender, Señor, que estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos finales. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede ocupar su lugar. Esta última visión, hermanos, que está del capítulo 10, capítulo 11 y 12, es la última visión que Dios le da al profeta Daniel. Y que tiene que ver con los últimos tiempos, específicamente con los últimos tiempos. Para entenderla tenemos que leer también el libro de Apocalipsis. Pero no vamos a leer ahí en Apocalipsis, solamente vamos a mirar unas cosas, hermanos, que
Dios puso en mi corazón, hermano, que yo le hablara en esta mañana. Y siempre Dios, hermano, siempre trae su palabra a tiempo. Siempre la palabra de Dios llega a tiempo a nuestras vidas. Dios no se equivoca. Aleluya. Para Dios no hay coincidencias, perdón. Dios, hermanos, conoce los tiempos, Dios conoce nuestras vidas y Él sabe, hermanos, que en esta mañana necesitamos esta palabra, en esta hora, en este preciso momento. Gloria al Señor. Siempre que la Biblia, hermanos, habla de avivamientos, las historias, los pasajes que la Biblia nos indican que hubo hombres de Dios, o cuando el pueblo de Dios fue llamado a un ayuno, o por su propia, por ellos mismos, tomaron ese paso de irse a un ayuno, a un clamor. Siempre fue, hermanos, motivado por Dios. Siempre es motivado por Dios. Siempre el común denominador de un avivamiento va a ser, hermanos, el ayuno, la oración y la palabra de Dios. No hay otra manera. No podemos cortar el camino, hermanos. No podemos tomar atajos. No podemos pretender que tener un avivamiento es invitar a un grupo de música cristiana famoso, organizar eventos, conciertos. Y yo no estoy diciendo que eso es malo, no es malo, es algo bueno, porque estamos adorando a Dios. No es trayendo al mejor evangelista a hacer grandes campañas. Siempre la raíz, hermanos, de un avivamiento siempre ha sido a través de la humillación del hombre, de la mujer, del joven, a través del ayuno, a través de la oración, a través del clamor, a través de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Nehemías, cuando supo cómo se encontraba el pueblo de Dios que había quedado en la cautividad en Jerusalén, dice que él inmediatamente se puso en ayuno y se puso en oración. Oró y ayunó pidiendo perdón por sus pecados y los pecados del pueblo. Otro hombre de Dios, David. Este hombre que, inspirado por Dios, dejó plasmados más de 70 salmos aquí en la palabra de Dios. Pero que un día se equivocó, le falló a Dios. Dice que por varios días este hombre, David, ayunó, no comió, se arrepintió delante de Dios, oró a Dios. La iglesia primitiva, hermanos, después de que Cristo ascendió, dice la palabra de Dios que ellos siempre perseveraban en el ayuno y en la oración. Siempre, hermanos. Siempre ese va a ser el común denominador en un avivamiento genuino que viene de parte de Dios. Aleluya. La búsqueda de Dios a través del ayuno, a través de la oración y a través de la palabra de Dios. Vamos ahí al versículo 1, ¿no? Mantenga su Biblia abierta ahí en el versículo 1. Capítulo 10 de Daniel. Esta mañana, hermanos, yo quiero que nosotros entendamos los tiempos que nosotros estamos viviendo. Ya nuestro pastor ha estado hablando sobre eso, pero, hermanos, queremos que en la palabra se nos recalque en el corazón y que nosotros lo entendamos, que nosotros podamos percibir que Dios está hablando, hermanos, a nuestras vidas, que el Espíritu Santo, hermanos, quiere que nosotros nos consagremos a Él. Dice el versículo 1 del capítulo 10 de Daniel: en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, y la palabra era verdadera, mas el tiempo fijado era largo.
Él empero comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Le fue revelada una palabra a Daniel. Al principio no la entendió. La palabra que le fue revelada no era para sus tiempos. Era para estos últimos tiempos, esta visión que recibe el profeta Daniel, hermanos. Más de 2000 años atrás, Dios le revela esta palabra al hombre de Dios para que se cumpliera en nuestros días. Hoy estamos viviendo en esos últimos tiempos que le fueron revelados a Daniel. Pablo dijo que los últimos tiempos serían tiempos peligrosos. Cristo dijo en Mateo 24, 1 al 14: y salido Jesús iba del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. Aquí en este lugar, hermanos, se predica la palabra con temor. Hay lugares, hermanos amados, y sí han levantado en estos últimos tiempos religiones, sectas que están engañando a miles de personas. Por eso el Señor Jesucristo, Él dice aquí, hermanos, no dejen que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Un hombre centroamericano desde hace varios años atrás se levantó diciendo: yo soy Cristo. Cristo no terminó lo que él tenía que hacer, su trabajo en la cruz. Yo soy Cristo. Y cientos de miles de personas lo están siguiendo hoy en día en Centroamérica y parte de aquí de Estados Unidos. Falsos cristos. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Hemos estado escuchando en estos últimos días, hermanos, la problemática que hay en el Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán. Cualquier situación que surja ahí, hermanos, puede levantar una guerra. Rumores de guerras. Dios quiere que nosotros entendamos, hermanos, los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy en estos días. Amén. Porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias. Usted ha escuchado estas últimas semanas esa plaga, esa enfermedad que se levantó, que empezó a nacer allá en China y que ahorita ya se ha propagado a varios países, inclusive aquí en Estados Unidos. Aquí en Texas, hermanos, hay un caso, 2 casos de este virus que se le llama el coronavirus. Pestilencias, enfermedades. China no haya que hacer ya con tanto enfermo que está ahorita ya contaminado con ese virus. Están haciendo 2 hospitales porque ya los que tienen no hay en dónde poner las personas. Pestilencias, de lo que Cristo hablaba. Hambres. No sé ustedes cuántos han visto en la frontera de México y Guatemala. Estos últimos días, hermanos, es triste mirar cómo miles de personas están tratando de emigrar hacia Estados Unidos, y toda la causa es el hambre. Gente que no tiene que comer y se ven forzados a dejar sus hogares, sus pueblos, sus ciudades, hermanos, para emigrar a lugares donde hay abundancia. Miles de personas están siendo rechazados, y se mira ahí triste, hermanos, porque familias, mujeres con sus niños en brazos, corriendo, llorando, hermanos, porque vienen huyendo del hambre, vienen huyendo de situaciones que están enfrentando en sus países. Terremotos. Ayer, antier, volvió a temblar otro terremoto en Turquía.
que afectó una área muy grande. Llegó a sentirse hasta Siria, hasta Armenia al norte. Un terremoto de más de 6 grados, donde hay miles de damnificados, hay miles de personas que se quedaron sin sus hogares. Terremotos. Entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Y todas estas cosas, dice el Señor, son solamente principio de dolores. Entonces los entregarán para ser afligidos y los matarán. En la escuela dominical se estaba hablando de gente que está siendo perseguida, gente creyente, gente cristiana, pastores que están siendo muertos en diferentes países por causa del evangelio, por causa de proclamar el cristianismo. Nos podríamos hacer una pregunta: ¿por qué los matan si el cristianismo no es malo? Si el cristianismo o lo que Dios quiere es solamente restaurar el hogar, restaurar la familia, restaurar los matrimonios, restaurar las personas. ¿Por qué los matan? En lugares, países donde se practica el Islam, es donde más está sucediendo esto. En México todavía hay casos, por allá en los estados de Chiapas, en los estados del sur de México, donde todavía pastores creyentes, hermanos, están siendo golpeados por causa del evangelio. Cristo ya lo había dicho. Cristo ya nos lo había advertido, ya nos había hablado aquí en el capítulo 24 de Mateo. Entonces los entregarán para ser afligidos y los matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Una muchacha en Nueva York, en una escuela, quiso abrir un club para leer la Biblia, y en la escuela la vetaron a la muchacha, la corrieron de la escuela por el simple hecho de que quería formar un grupo de jóvenes solamente para leer la Biblia. ¿Qué tiene de malo leer la Biblia? ¿Qué tiene de malo que la gente quiera escuchar o leer esta palabra? Que solamente lo que Dios quiere darnos, lo que Dios quiere hacernos, hermanos, es hacernos bien. ¿Por qué la gente lo rechaza? Entendiendo los tiempos que estamos viviendo, Pablo dijo que los tiempos últimos serían tiempos peligrosos. Hermanos, yo creo que es tiempo de acercarse a Dios en estos días. Lo hemos escuchado cientos de veces, pero cada vez, hermanos, que está el día más cerca, porque cada día que pasa, hermanos, es un día menos o es un día más, pero Cristo se acerca. Cristo viene por su iglesia, Cristo viene por su pueblo. Es tiempo de acercarse a Dios. No es una coincidencia que el pastor esté llamando a un ayuno, no es una coincidencia, es porque Dios pone en el corazón del hombre, Él pone en el corazón del ministro, Él pone en el corazón del siervo de Dios, hermanos, esa necesidad de acercarnos a Él, de consagrarnos a Él. Es tiempo de ayunar también, hermanos. Un concierto nos da gozo, nos da alegría cuando vamos, un concierto cristiano. Pero ahorita vamos a aprender lo que sucede, hermanos, cuando nosotros ayunamos, cuando oramos al Señor. Es tiempo, mis amados hermanos, de quebrantarnos de nuestro corazón delante de Dios. Es tiempo de humillar nuestro corazón delante de Dios. No hay vuelta atrás, hermanos. Por más que queramos nosotros tomar atajos y queramos tomar un camino más corto, no hay caminos cortos en el cristianismo, solamente hay un camino, hermanos, que lleva al cielo. El versículo 5 dice la palabra de Dios: el versículo 2, dice: y en aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas, un ayuno de 3 semanas. No comí pan delicado, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me unté con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas de días.
Y a los 24 días del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, que viene siendo el río Tigris, y alzando mis ojos miré. El creyente, mis amados hermanos, tiene que estar mirando hacia arriba, hacia donde está Dios. El cristiano no puede estar mirando aquí abajo a las cosas que son, hermanos, temporales. El creyente, el verdadero creyente, tiene que estar mirando a las cosas que están arriba. Aleluya. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. David dijo: alzaré mis ojos a los montes. Y se hace una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. El socorro para David no venía de ahí, de arriba de los montes, de las montañas, por muy altas que estuvieran. El socorro de David venía de arriba, de Dios, de parte de Jehová, Rey de los ejércitos. Las cosas de abajo nos atan, hermanos. Las cosas de abajo nos estorban. Las cosas de abajo se convierten en obstáculos para que nosotros podamos caminar en victoria en nuestra vida de creyentes. Las cosas de abajo nos encadenan. Las cosas de abajo, mis amados hermanos, nos hacen que entremos en solamente una rutina. Aleluya. Cuando volteamos hacia arriba, comenzamos a mirar el plan de Dios, comenzamos a mirar los propósitos de Dios, no solamente para nosotros, sino para la iglesia. Cristo trae libertad. ¿Cuántos lo creen? Cristo trae libertad. Daniel volteó hacia arriba. Daniel no estaba mirando ahí hacia los lados o ahí mismo abajo lo que estaba sucediendo. Cuando ayunamos, hermanos, cuando oramos a Dios, cuando buscamos de Dios, lo primero que va a suceder es que nuestro espíritu se va a fortalecer y vamos a comenzar, mis amados hermanos, a levantar nuestra vista hacia Dios. Ya aquello que nos quiere atar, aquello que nos quiere estorbar, aquello que nos quiere amarrar para que nosotros no podamos continuar en el camino del Señor, aquello que nos quiere encadenar también. Hermanos, cuando volteamos hacia arriba, todo eso se queda atrás, las cadenas se caen, esas ataduras se rompen en el nombre de Jesús. Aleluya. Cuando nosotros ayunamos, cuando oramos, cuando buscamos la palabra de Dios, aleluya, nosotros comenzamos a mirar hacia arriba lo que viene de Dios, la presencia de Dios, la bendición de Dios, el plan de Dios para nuestras vidas. Lo que pasa es que muchas veces, hermanos, de repente ya cuando menos acordamos, nos empezamos a envolver en situaciones que comienzan a atar nuestras vidas, nuestro corazón, y nos empiezan a desviar del plan de Dios. Cosas que nos atan, cosas que empiezan a estorbarnos, pero que el plan de Dios es otro para nuestras vidas. Dios tiene un plan para usted, Dios tiene un plan para usted también. No es coincidencia, que estemos aquí en este lugar. Dios está hablando a mi vida también. Dios ya habló a mi vida a través de esta palabra. Hay un plan de Dios para mí, hay un plan de Dios para usted. Dios quiere que volteemos hacia arriba. Daniel alzó sus ojos y fue cuando comenzó él a mirar la visión de Dios. Y mire usted, cuando comenzamos a meternos con Dios, hermanos, cuando empezamos a vivir dentro del plan de Dios, dice el versículo 7, la gran diferencia que hay cuando hay un hombre de Dios, hay una mujer de Dios, hay un joven de Dios, que quebranta su corazón, que se humilla delante de Dios, que busca a Dios en ayuno, en oración, leyendo la palabra de Dios para saber cuál es el plan de Dios para él. Dice el versículo 7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión
y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor y huyeron y escondiéronse. Dice la palabra de Dios que nosotros, hermanos, no somos cola, nosotros tenemos que ir al frente. Dios no nos levantó a nosotros para ser personas que corremos, que huimos. Dios nos, hermanos, nos levantó a nosotros, aleluya, para ser gente valiente, aleluya. Aleluya. Dice la palabra de Dios que los cobardes no arrebatan el cielo, solamente los valientes. Amén. En el libro de Apocalipsis dice que los cobardes no entran al cielo. Al cielo entra gente que se decide, hermanos, aleluya. Aleluya. Hay gente que, hermanos, tiene un propósito en su vida. Solo Daniel vio aquella visión, solamente él tuvo la capacidad de mirar aquella visión. Había más gente ahí, había más hombres, pero solamente Daniel la vio. ¿Por qué razón? ¿Acaso Dios tiene preferidos? Dios no tiene preferidos, hermanos. Dios lo que mira, aleluya, es un corazón contrito, un corazón humillado, porque dice la palabra de Dios en los primeros versículos que Daniel afligió su corazón. Daniel se entristeció por el pecado del pueblo. Daniel, si usted lee el capítulo anterior, en todo el capítulo 9, Daniel se la pasa pidiéndole perdón a Dios por sus pecados y por los pecados de Israel, por los pecados del pueblo de Dios. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, aleluya. Solo Daniel tuvo la capacidad de ver aquella visión. Los demás corrieron. Dios quiere que todos seamos parte del plan de Dios, hermanos. Dios no quiere que nada más 3 o 4 o 5 estén viviendo dentro de la presencia de Dios, dentro de la gloria de Dios, y los demás nada más sentados en la banca mirando a lo que está sucediendo como espectadores. Dios quiere que todos, hermanos, Dios quiere que todos tengamos esa capacidad de venir al altar, aleluya, de pedirle perdón a Dios, aleluya, y empezar a meternos en la presencia de Dios, de empezar a sentir esa gloria de Dios, aleluya, esa presencia de Dios que cuando viene y nos llena, se rompen las ataduras, se rompen las cadenas, aleluya, las vidas son restauradas, las vidas son sanadas, los hogares son restaurados, aleluya. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, amados hermanos. Tenemos que meternos en la presencia de Dios, porque los tiempos son difíciles. No le huya a la presencia de Dios. No te escondas de su presencia. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un ministerio? Y que por alguna razón, dice la palabra de Dios que el diablo, él vino solamente a matar, a hurtar, a destruir. Por alguna razón el diablo se las ingenió y vino y robó ese ministerio, vino y robó ese gozo, vino y robó esa alegría del corazón de la mujer, del corazón del hombre que servía a Dios con todo su corazón. Hoy en esta mañana yo quiero decirle que Dios quiere restaurar su ministerio. Dios quiere restaurar el gozo de la salvación en su vida. Dios quiere traer salvación a su vida. Dios quiere hacer algo en su vida. Dios quiere que usted esté dentro del plan de Dios también. Aleluya. Los tiempos que estamos viviendo, mis amados hermanos, son tiempos peligrosos. Tenemos que buscar a Dios. Podemos invitar aquí al evangelista, al predicador más elocuente, pero al final del día, al final de cuentas, mis amados hermanos, todo va a caer al mismo punto siempre. Por más elocuente que le prediquen a usted, por más bonito que le prediquen, al final siempre será lo mismo. Tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que leer la palabra de Dios para saber cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Tenemos que caer de rodillas. Dice la palabra de Dios en el versículo 10 del mismo capítulo 10 de Daniel: y he aquí una mano me tocó e hizo que me moviese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Daniel estaba de rodillas, mis amados hermanos. Aleluya. Estaba apoyándose en las palmas de sus manos, estaba arrodillado delante de Dios,
Cuando nos arrodillamos, esa es la posición perfecta, mis amados hermanos. Cuando estamos de rodillas, somos grandes delante de Dios, porque nos estamos humillando, aleluya, delante de aquel que nos salvó, delante de aquel que, aleluya, quiere usar nuestras vidas con propósitos. Dios quiere que comencemos a humillarnos, hermanos. Cuando nos humillamos, esa es la oposición perfecta, hermanos. Cuando estamos de rodillas es cuando somos más grandes delante de Dios. Hay gente que es orgullosa por naturaleza, de esa manera es. No se arrodillan ante nada, hermano. Pero gracias a Dios, hermanos, que nosotros, si en esta mañana nos propusimos venir a la iglesia, es porque queremos que Dios nos hable, hermanos, aleluya. Es porque queremos que Dios haga algo en nuestras vidas. Es porque queremos que Dios obre en nuestras vidas. No hay otra manera. No hay otra manera. Dios no se equivocó al poner en el pastor ese deseo en su corazón, hermanos, de que la iglesia ayunara y orara. Dios quiere que comencemos a humillarnos. Dice el versículo 12, y díjome Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo soy venido. Desde el primer día que Daniel se humilló, su oración fue escuchada por Dios. Dios escucha nuestra oración, hermanos. Dios escucha su oración. Nunca, cuando usted pone una oración delante de Dios, nunca se canse de creer en Dios. Así pase el tiempo que pase, crea con todo su corazón que Dios a su tiempo va a traer la respuesta a la oración que usted hizo. Él va a traer o va a resolver la necesidad, aleluya, de lo que usted está pidiendo. Dios, mis amados hermanos, es un Dios que se complace en hacer misericordia. Daniel peleó 21 días por su bendición. ¿Cuánta gente, mis amados hermanos, casi recibieron su milagro, pero no lo recibieron? Casi. Si Daniel hubiera ayunado 15 días o 20 días y no hubiera ayunado los 21 días, los días que Dios le indicó, que él se propuso en su corazón, quizás no hubiera alcanzado su victoria. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que nosotros tenemos que perseverar en la oración. Tenemos que perseverar en la oración. No es fácil orar. No es fácil, hermanos, levantarse a las 5 de la mañana y venir al templo a orar, y menos cuando está en tiempo de frío. No es fácil dejar la cobija. No es fácil, hermanos, cuando estamos ahí bien calientitos, levantarnos y salir cuando están las heladotas ahí afuera. No es fácil, hermanos. Pero una cosa sabemos, mis amados hermanos, aleluya. Una cosa sabemos, hermanos, que Dios, mis amados hermanos, Él está escuchando nuestra oración, y no lo hacemos como si fuera un sacrificio, y no lo hacemos como lo hacían los fariseos, que se paraban en las esquinas para que la gente mirara, y ellos a voz en cuello gritaban: hey, miren aquí, yo estoy orando, estoy ayunando, estoy dando mi diezmo, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. No lo hacemos como los fariseos, hermanos. Lo hacemos porque amamos a Dios, aleluya. Lo hacemos porque queremos alcanzar la victoria, aleluya, que Dios quiere dar a nuestras vidas, aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Dios. Sea Dios glorificado, hermanos, aleluya. Entendamos los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Entendamos los tiempos que estamos viviendo. El versículo 13 dice la palabra de Dios: mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Se opuso contra mí 21 días. Gloria a Dios, aleluya.
Hay una guerra espiritual, hermanos, que tenemos que librar. Hay una guerra espiritual que nosotros tenemos que librar. Dicen que en una ocasión había un hombre que era tan flojo, aquel hombre, hermanos, que fue y se acostó por ahí en un parque debajo de un árbol de frutas, de manzanas, y abrió su boca, todo lo que pudo lo abrió. Pasaba la gente y lo miraba la gente como raro, extrañada, hasta que alguien se paró y le dijo: ¿por qué estás acostado ahí boca arriba con la boca bien abierta hacia arriba? Y dice que aquel hombre le dijo, dice, pues es que estoy esperando que esa manzana se caiga, me caiga en la boca. Nada más era que alzara su mano y la arrancara y comenzara a comérsela. Las victorias, mis amados hermanos, cuestan. Las victorias cuestan. A veces, hermanos, nos agarramos nada más de la palabra de Dios. Dice que ya Cristo ganó nuestras batallas en la cruz del Calvario y pensamos que no podemos hacer nada nosotros ya, o que no debemos hacer nada. Mis amados hermanos, Daniel, él, hermanos, afligió, aleluya, su semblante, se humilló delante de Dios y empezó a buscar a Dios. Por 21 días este hombre de Dios ayunó y peleó la buena batalla, y Dios le dio la victoria a este hombre de Dios, a Daniel. Mis amados hermanos, esta mañana, hermanos, ya es tarde. Yo creo con todo mi corazón que Dios tiene, mis amados hermanos, victorias para nosotros. Hoy terminamos el ayuno y estamos creyendo, mis amados hermanos, que así como Daniel obtuvo su victoria, nosotros estamos obteniendo nuestra victoria, mis amados hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Yo no sé cuál es su petición. Yo no sé qué es lo que usted puso delante de Dios. Yo no sé cuál es su oración delante de Dios. Pero créalo con todo su corazón. Dios escuchó su oración desde el primer día que usted comenzó a humillarse con Él. Dios escuchó su oración. El diablo se va a oponer, pero Cristo nos dio la autoridad a nosotros, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en San Marcos 16, que a todos los que creímos en el Señor, dice que Él nos dio potestad de echar fuera demonios. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. ¿Cuántos están esperando su bendición? Aleluya. El ayuno no era simplemente para bajar de peso o para dejar de comer, hermanos. El ayuno es porque Daniel estaba afligiendo su vida delante de Dios. Era una forma de humillarse delante de Dios. No es solamente dejar de comer, no es solamente para bajar de peso. Es para humillarnos con Dios. Esa es la esencia del ayuno, el humillarnos con Dios, el reconocer si estamos mal delante de Dios, reconocerlo delante de Dios, pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida una vez más. Aquí está mi corazón, Señor. Si algo le robó el diablo, yo le aseguro que en esta mañana Dios tiene, aleluya, la respuesta para su oración. No importa en qué tiempo el diablo se lo robó, hoy, esta mañana, Dios tiene, aleluya, y quiere restaurar y quiere volverle a dar eso que el diablo le robó a usted. Dios esta mañana quiere